Stalkeo tu vida al alcance de mis dedos. Con el placer de saludarlos como siempre en cada edición de Stalkeo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, señores, como siempre, por la pantalla de Telefe ofreciéndoles, por lo menos lo intentamos, las mejores entrevistas con las personalidades de Córdoba que vienen haciendo furor, ¿eh? Y más, déjame decirte una cosa. Hoy, la personalidad que tenemos, me atrevería a decirle que tiene más tiempo de aire pantalla, mire, que cualquiera de todos nosotros. Qué placer tenerlo hoy aquí en Stalkeo, al doctor Carlos Airavedian. Stalkeo tu vida al alcance de mis dedos. Uno de los abogados más prestigiosos, abogados penalistas más prestigiosos que tenemos en Córdoba, ya reconocidísimo a nivel nacional inclusive. El abogado al que uno le nombre el apellido rápido, como para no equivocarse, ¿no? Carlos Airavedian con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gustazo tenerte. Un gusto y un honor a que me haya invitado. Sí, vos sabés Ambas que cosas. te veía en los pasillos de Ideas HD, y digo, ¿cómo puede ser que no lo haya tenido todavía yo en la edición de Laura Loforte de Stalkeo a uno de los abogados más reconocidos que tenemos en Córdoba? Es una cosa Bueno, impresionante. siempre hay una oportunidad. Siempre. Siempre hay tiempo para rectificarse. Aparte es muy enriquecedor hablar con vos. Sabés de todo tanto que la verdad que uno a veces se prefiere callarse y escuchar, nada más. Son muchos años de vida y muchas experiencias, todas ellas diferentes. Vos sabés que, y esto, bueno, no sé, decime vos si lo puedo contar, ¿no? Son esas conversaciones que se generan en camarín. Me atreví a preguntarle al doctor la edad. Quedé helada. 87 años. 86 años. 80, ya te sumé Estoy uno. a punto de cumplir 87. ¿Viste? Yo sabía. 86 años, Carlos. ¿57 de oficio, de carrera? 56 años de ejercicio de la profesión, que incluye haber sido juez de instrucción, haber sido camarista de crimen y haber estado como abogado, como juez, varios años preso. Varios años preso. Varios años durante la dictadura militar, privado de la libertad en todos los campos de concentración que la dictadura había dispuesto, y yo era juez. Sí. Cuando me destituyeron con el golpe militar del año 1976, y el único juez de Córdoba que fue a prisión fui yo. Pero, ¿y por qué? Vas a Porque preguntar en la dictadura ellos el porqué de pensaban que algo. yo era un subversivo. Ajá. Mis ideas eran revulsivas también, peligrosas. Entonces era considerado, como decía el decreto que me puso a disposición del Poder Ejecutivo, el delincuente terrorista subversivo Carlos Airavedian queda a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Vaya a saber por cuántos años podría ocurrir tal cosa. No sabía uno. Claro. Si iba a quedar a disposición del gobierno o me mataban. Carlos, ¿y con ese Con miedo? simulacro de fusilamiento incluido, ¿no? El primer día. ¿Vos estabas ahí? ¿En los simulacros? En el simulacro de fusilamiento en el que el destinatario de los disparos era yo, por cierto, que no me tiraban al cuerpo porque no estaría aquí hoy. No, bueno. Eso está más que Una claro. mañana, el 28 de marzo del año 1976, 4 días después del golpe militar, en la Escuela de Aviación Militar, una mañana luminosa, vendado, atado, haciéndome correr por un campo, mientras había algunos testigos que miraban, que eran miembros del gobierno que había sido depuesto, para que ellos tuviesen conciencia de que las Fuerzas Armadas iban a hacer justicia con alguien. Y todos tenían la idea, como después me lo transmitieron, que me mataban. Por el Pero hecho de era ser para juez. hacerme sentir el peso de su decisión de una manera drástica, que yo sintiera que me moría. Sin embargo, no sentí absolutamente nada. No es que me haga el valiente. Pensé que la vida se terminaba, que concluía. Ya me parecía que concluía la noche anterior en un pozo en La Perla, donde había estado allí en un lugar, en un pozo de tierra. Sí. Pensé que era el lugar destinado para luego sepultarme. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, me sacaron del pozo, me llevaron a la guardia de la Escuela de Aviación Militar, que no era un instituto para guardar detenidos. Después hubo redistribuciones y a la mañana del día que dije, el 28 de marzo, un grupo de cadetes
comandados por un vicecomodoro que era el subdirector de la Escuela de Aviación Militar llamado Simari, después supe el nombre, después de una larga perorata en la que me hizo saber todos los cargos que pesaban sobre mí y la mala justicia que yo administraba, y entonces la justicia que ellos me iban a impartir iba a ser mucho más justa que la mía. Y era, pensé, la muerte, porque comenzaron los disparos con las ametralladoras, pero era al aire, a cierta distancia, mientras me hacían correr. Por cierto que nada de eso lo veía porque me encontraba tabicado. O sea que me estoy graficando en la mente, ¿no? Era Lo único que sé es correr que con una la mano... mañana era una mañana maravillosa del otoño cordobés, ese día 28 de marzo, 4 días después del golpe. Carlos, ¿te acordás? Me imagino que sí, pero te debo cumplir en preguntarte. ¿Te acordás cómo fue el momento previo de que te agarraran, de que... Yo era juez de instrucción, Sí, se produce el golpe, alguien me dice, usted está en una lista, no sé, Las si de benditas los que listas. van a matar o de los que van a detener, pero que por cierto lo van a destituir y algo le va a ocurrir, algo trágico. Así que si puede tomar alguna medida por su cuenta de huir, de fugarse, de ocultarse, hágalo. Yo no tenía dónde hacerlo. Así que tras permanecer en un lugar durante 3 días, decidí presentarme. Y al presentarme, estaba en la lista. Y el oficial a cargo del procedimiento, en lo que hoy es en la zona, en lo que hoy es el Hiperlibertad. de acá, de cerca Sí, de donde estamos exactamente, nosotros, en esa zona norte. Estaba un puesto entre los muchos puestos que había alrededor de toda la provincia, con las listas de las personas que tenían que ser detenidas y puestas inmediatamente a disposición de las autoridades militares. Me llevaron a la jefatura de policía, donde funcionaba una institución, entidad u organismo llamado Unidad Regional. Allí permanecí durante 12 horas sin que nadie me hablara. Luego vino un oficial al que logré conocerlo 20 años después y me dijo al oído, lo tengo que vendar, lo tengo que atar, lo tengo que tabicar. Y me dijo lo siguiente, que tenga suerte, que Dios lo ayude. Ay, Carlos. En el tono más sombrío, para que no lo escucharan los oficiales del ejército que habían venido a buscarme en un camión. Ese hombre, 25 años después, más o menos un día en tribunales, se me acercó, yo no sabía quién era, me dijo, no se acuerda usted de mí porque usted no me miró, pero yo soy aquel que era empleado de la policía de la provincia, que tuve aquel diálogo con usted y que le deseé suerte y que Dios lo ayudara. Yo nunca he sido creyente, no lo soy, pero siempre valoré ese gesto de esa persona. Y allí, afortunadamente, tuve la oportunidad de conocerlo. Por lo menos de verlo. De verlo y de sentirse emocionado él, del mismo modo en que me sentí yo reconocido para transmitirle el agradecimiento a ese gesto que él había tenido en un momento en el que incluso al hacer lo que hizo podía correr riesgos. A veces pareciera... Sí, lo escuchaban. Sí. Sí, lo escuchaban. Sí. A veces pareciera, Carlos, uno te escucha y conociendo tu historia y sabiendo que venís también de descendencia armenia, corregime si me equivoco. Yo soy hijo de sobrevivientes del primer genocidio del siglo XX, ejecutado por los turcos en perjuicio del pueblo armenio, y la totalidad de los familiares de mi padre y de mi madre, que eran jóvenes, fueron asesinados. Todos. Luego ellos, eso fue en el año 1915, terminó la guerra en el año 18 y unos años después decidieron, junto con otros armenios también y de otras nacionalidades, venir a vivir a Argentina. No se conocían, claro. Obviamente se conocieron, formaron una familia y esa familia nací yo. Así que el origen mío ya es un origen trágico, un origen sombrío, un origen manchado terrible. De sangre, como por decirlo así, y ¿no? formado en ese ambiente de mucho dolor
por parte de mi padre y de mi madre. ¿Vos naciste en Córdoba? Nací en Córdoba, en lo que era en aquel entonces el llamado barrio inglés, que ahora se llama barrio Pueyrredón. ¿Barrio Pueyrredón? Así se llama Mirá, ahora, no sabía que se desde llamaba barrio inglés. 1950. Sí. ¿Y ahí te criaste directamente con tus papás? Allí me crié en ese, diríamos, un gueto de armenios, que había una gran comunidad armenia en ese Mirá, barrio. tenés razón ahora que me estás diciendo. Bueno, yo viví muchos años de mi vida en Barrio General Paz, en Barrio Pueyrredón. Y es cierto lo que decís, hay Y muchísimas yo de fui las muy comunidades amigo de Ulo armenias Forte, que estoy recordando en este momento. que también son Sastre. de Barrio Pueyrredón. Sí. Sí. Viví en la misma calle que vivía yo, en la calle Armenia. Mirá vos, todavía en el reclamo de justicia eterno, ¿no? En el caso de los armenios, por este genocidio. Permanentemente nunca ha declinado No, su no, no, voluntad no. de que el pueblo armenio sea reconocido como víctima de ese acto de genocidio. Carlos, parte quizás de tu elección de vida de ser abogado, como lo presentaba yo, ¿no? Uno de los abogados penalistas más grosos y con los casos más resonantes, mediáticamente hablando, quizás pudo haber sido por esto, en tu búsqueda incesante de justicia. Yo me formé en la calle. Sí. Ah, mira. Yo soy un tipo de la calle, verdaderamente. Un vagabundo de la calle, criado en la calle, privado de muchos recursos que otros chicos podían tener. Me formé en ese universo. Trabajé de niño en el reparto de pan, entre una de las cosas, en la venta de lotería. Es decir, que hice venta de leche, porque en esa época se vendía la leche a domicilio. Claro, en botellas. No solamente en botellas, sino en unos grandes recipientes, y traían las señoras sus jarrones para que... Yo era un niño de 7, 8, 9 años en aquel entonces con ese trabajo. Y así me fui formando y fui conociendo el modo en el que los padres o los vecinos, etcétera, trataban a los demás, y fui tomando conciencia de que siempre era necesario defender a los que... Defender primero al que era víctima de un acto de ataque, y sobre todo defenderlo de una manera humana, entendiéndolo. Y así fui conociéndolo. Me fui formando, por eso digo, de ese modo. Luego fui a una escuela, primero una escuela que solamente tenía hasta 4º grado. Sí. La Escuela Nacional número 229, también de Barrio Pueyrredón, en la calle Libertad y Eufrasio Loza, Sí. cerca de lo que después sería el Hospital Córdoba, que todavía no existía. Ah, mira, claro, tenés razón. Y después fui a una escuela terminal de varones, así se llamaba, para completar la escuela primaria, y después la escuela nocturna, 3 años después. Dejé 3 años de estar en la calle y fui a la escuela nocturna al Jerónimo Luis de Cabrera. Sí. Así, yo siempre estuve movilizándome en un ambiente de oscuridad y soledad. Carlos, el momento de la elección de tu carrera, de tu profesión. No tuvo nunca duda de que yo iba a estudiar abogacía. Ah, nunca dudaste. Porque a pesar de que el Jerónimo Luis de Cabrera es una escuela especializada para los tenedores de libros, para los peritos mercantiles, es decir, para las cuestiones vinculadas a las ciencias económicas, yo nunca tuve ninguna afinidad con esa disciplina. Simplemente era un presupuesto indispensable terminar la escuela secundaria para poder ingresar en la universidad. Y siempre abogado penalista, nunca dudaste. Yo nunca dudé que iba a ser, tenía que ser obviamente primero abogado. Claro. Una vez que me recibí, fue inevitable el paso inicial. Comenzar con el derecho penal, comenzar con la defensa penal, solamente interrumpida en los años en que fui juez de instrucción y que fui camarista del crimen. Y después he cumplido todas las tareas. ¿Qué es ser camarista del crimen? Son los jueces de ese tribunal de 3 que juzgan a las personas acusadas de haber cometido un delito. La cámara se llama, el tribunal se llama Cámara del Crimen. Sí. Y el juez o los jueces que forman parte de ese tribunal son llamados camaristas o jueces de cámara del tribunal que integran. Está integrado por 3 magistrados. Claro. ¿Cuál fue el caso? Solamente estuve un periodo muy breve porque de inmediato fui llevado por un pedido que se me hizo
por parte del presidente Menem en el año 1990 al orden nacional para ser secretario de Transporte de la Nación, algo que no tenía nada que ver con mi actividad, ni trayectoria, ni mis deseos, probablemente. Pero era una, diríamos, una consagración, entre comillas, un reconocimiento a la militancia política. ¿Te gustó estar en la política? Fue un periodo muy feroz, de pujas internas, de la necesidad de hacer la llamada reforma del Estado, con un gran saldo de víctimas sociales, trabajadores que perdían sus empleos, etc. Bueno, hubo pujas internas y había desinteligencias, evidentemente, entre los motivos que me habían impulsado a aceptar y la forma de ejecutar esos planes de reforma del Estado. Quedé después afuera, pero seguí en la actividad política porque fui legislador provincial. O sea, en esa época, ahora se lo llama legislador. Éramos diputados provinciales entre los años 1995 y 1999, siendo el gobernador de la provincia Ramón Bautista Mestre. Carlos, la verdad que escucharte es hasta... Te he contado muchas cosas. No, pero de me la encanta, historia. me encanta, ¿sabes por qué? Porque escuché, leí también dentro de tu biografía que no crees en las instituciones. No, precisamente todo eso que te he ido revelando me fue haciendo, primero, dudar del valor de las instituciones, luego descreer de la eficacia de las instituciones, luego estar convencido de que las instituciones están conformadas por gente verdaderamente inhumana, más que por humanos, que no tienen sensibilidad, que creen que haber llegado a una función pública es una distinción que merece ser objeto de homenajes por parte de los demás y marcar una diferencia total con los demás, no. Y desde esas funciones, por eso no creo, se puede hacer muy poco. Yo te quiero preguntar esto. Y hay mucha corrupción. Sí, sí, y ahí medio como que quiero, a ver, sin herir ningún tipo de susceptibilidades, ni mucho menos, ni que ni se malinterprete la pregunta, pero ¿considerás que en cierta manera la inclusión, la fuerte inclusión de los derechos humanos en la sociedad, siempre hablando de Argentina y quizás en comparación de lo que es el derecho en otros países como quizás en Estados Unidos, por citar uno, simplemente a manera de ejemplo, ¿considerás que la inclusión de los derechos humanos hace que las penas para con quien realmente las merezca sean menores? No. ¿O injustas? No son menores porque hay, por un lado, una puja en favor de los derechos que las personas... Toda persona debe ser juzgada de acuerdo a la ley. Y si es responsable, que lo sea después de un procedimiento justo. No en base ni a los prejuicios que tenga el juez, ni al desprecio que el juez y su familia y su círculo de amigos y la sociedad a la que pertenece tengan hacia él. Hay que tener las pruebas. Y una vez que las pruebas se reúnen, allí sí proceder a aplicarlas. No es que se reduzca la pena por la vigencia de los derechos humanos. Los derechos humanos es una epopeya en Argentina, una proeza que finalmente las víctimas de los atropellos del Estado, de las persecuciones y crímenes del Estado, hayan podido recibir, sus familiares, por cierto, un reconocimiento y la condena de aquellos que ejecutaron los peores crímenes, inimaginables, esos crímenes ejecutados en la Argentina, sobre todo, mucho antes lo sabía también, en abundancia, desde el año 1976. Carlos, ¿por qué demora tanto un juicio? ¿Por qué demora tanto en empezar? A ver, se me viene a la cabeza ahora el caso de Cristian Amoedo, por ejemplo, que demoró ¿cuánto? ¿Un año? Y eso que ese y eso es va rápido. demasiado rápido. Y es rápido. Va demasiado rápido. ¿Qué otro te puede decir que demore? Ocurren varios factores, y entre ellos esto que se llama la mora. Cuando la gente escucha y dice, ¿qué es la mora judicial? El retardo, la lentitud, el no actuar con celeridad. Hay un componente de desprecio por el tiempo, una indiferencia. Si te cito, por citarte uno que se me viene ahora a la cabeza, el caso del crimen de Nora Dalmazo. ¿Cuántos años
estuvieron trabajando, están trabajando en este caso. Desde el momento inicial de la investigación de ese caso, desde el momento en que el cuerpo fue Encontrado. encontrado en su casa, en su pieza, desde ese momento comenzaron los errores y los horrores de procedimiento, de actuación, etcétera, todo lo cual después se trasladó inevitablemente a prolongarlo en el tiempo y saber lo que verdaderamente había ocurrido. De manera tal que la ineficacia de las investigaciones puede llevar a esto. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo por citarte... Más la insensibilidad, más el desprecio. Y aquí, en ese caso de Nora Dalmazo, habría que dedicarle mucho tiempo. y si Por te cito cierto, el caso Nisman, ni en hablar. todos esos casos hay que dedicarle mucho tiempo. No se pueden reducir ni si por síntesis. No, siquiera. no, imposible. Carlos, me tengo que ir volando al corte. Ay, esto es para hacer un programa como de 3 horas, más o menos. Nos vamos a la pausa con el doctor Carlos Airabedián. Señores, no se vayan, ya volvemos. Se de mis dedos. Te stalkeo. Aunque lo ocultes, yo lo veo. Te stalkeo. Tu vida al alcance de mis dedos. Segundo bloque aquí en Estalqueo, hoy con el doctor Carlos Airabedián. ¿La está pasando bien, Carlos? Magnífico. Sí, me encanta. Yo le decía recién fuera En de un clima cámara. muy distendido, muy respetuoso y con todas las preguntas adecuadas, justas y oportunas. Bueno, cualquier cosa usted me dice, ¿no? Usted también es un hombre de la televisión, así que me puede decir. No, Siempre de estamos ninguna manera lo abiertos haría. a aprender. Carlos, quiero preguntarle más que nada pensando en que usted estuvo no solamente en el derecho penal, sino también en la política. ¿Nos falta mucho a los argentinos, a la política argentina, para poder decir, estamos mejor, vamos a estar mejor? ¿Falta mucho? Llénenos de esperanza. Estamos muy mal y vamos peor. Lo que no queremos. Para hacerlo en síntesis. Sí, Hubo un presidente que fue Menem que decía otra cosa. bueno, sí. Daba vuelta a la frase, pero en definitiva hay un alto grado de rechazo por la política, por el incumplimiento sistemático de los políticos para todo lo que proponen y luego no cumplen. Y se ha producido un desgaste de la tolerancia social que puede traer graves consecuencias. Hasta hoy, afortunadamente, las consecuencias se expresan electoralmente. Es decir, uno elige electoralmente, pero se va gastando también esa chance de, mediante el cambio electoral, producir los cambios indispensables que requiere la sociedad. Mejor distribución de los recursos, mejor justicia, mejor seguridad. Hay muchos proyectos en danza, sí, pero todos ellos que tienen, aparentemente cuando uno los escucha, tienen la misma finalidad. Vamos, cuando dicen la palabra vamos, hay que empezar a desconfiar. Vamos a hacer, con ese tono enfático, ampuroso, sí, vamos a hacer siempre el mismo tono. Con los aplausos de abajo. Con o sin la clac que aplaude. Puede ser, pero preferentemente con aquellos que son incondicionales, porque también participan del negocio de la distribución, pero pequeña, una distribución miserable. Me estoy quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte algo que como periodista siempre me inquietó. Quizás vos me digas, Laura, pero esa pregunta, pero es algo que a mí siempre me inquieta. ¿Es muy difícil la modificación de un código penal para cambiar un montón de cuestiones que hasta el día de hoy no se pudieron resolver? Por ejemplo, la edad de la imputación. Te pongo un ejemplo. El Código Penal lleva 100 años de vigencia. Ha sufrido, Claro, pero ha sufrido cientos de modificaciones a lo largo del tiempo. Pero su naturaleza se ha conservado casi inalterable. El cambio de la ley penal no trae como consecuencia el beneficio social que respecto de la juicio primero, pena después, puede provocar en la conciencia de los ciudadanos. Decir, si cambia la ley, si cambia la ley, dicen algunos, también dicen que cambien los jueces. Si cambia la ley, cambia todo, no es mágico. La ley
tiene previsto casi todas las conductas humanas. El problema es interpretarlas. Mira, Sí, yo y tuve la aplicarlas. experiencia, enorme experiencia e histórica experiencia, de haber sido convocado por la madre de Víctor Hugo Saldaño, Sí. el primer argentino con pena de muerte en los Estados Unidos. La señora me pidió si la podía ayudar, auxiliar, carecía completamente de recursos, me puse incondicionalmente al servicio de ella, viajé a los Estados Unidos todas las veces que fue necesario, acompañándola, estuve presente en el juicio, hablando también con llevé a mi esposa Marina Stivel como intérprete, porque yo no sabía inglés, para que pudiese eventualmente acompañarme en las conversaciones con el abogado norteamericano, que era el abogado que intervenía. Y en esa experiencia de varios años en los Estados Unidos, al lado de Saldaño, con el peso enorme de la pena de muerte, yo aprendí muchísimo. Todo lo que ya sabía era insuficiente. Carlos, Y no era un problema solamente de decir, la ley tiene que cambiar. Yo sé que el deseo de la gente, mágico deseo, cambia la ley, cambia la justicia, cambian las penas, hay seguridad. Es una posibilidad que se plantea pero es muchas veces utópico. por desinformación, por error, pero hay una gran esperanza. Hay que saberle explicar a la gente por qué ese código que tiene tantos años. Después está el código de procedimientos. Una cosa es el código penal donde están los delitos y las penas. Luego los códigos de procedimientos que establecen cómo se debe juzgar a las personas. Y aquí Córdoba se avanzó muchísimo. Córdoba fue el primero que tuvo juicio oral y público, que el juez tiene que dar la cara frente al acusado, a la gente que asista a la audiencia, a los abogados, etcétera, y dar a conocer en público el pronunciamiento que ha dictado. Después se incorporó el jurado popular en el año 2003, un jurado popular que no es del todo adecuado, para mi entender, porque o el jurado resuelve todo y no como ahora que tiene que compartir lo que resuelve junto con dos de los jueces. Es un problema técnico muy complejo de explicar en un programa rápido. Pero el jurado o tiene todo el poder, y dice no, porque la gente es ignorante. Para saber distinguir entre el bien y el mal, todos tenemos conocimiento. No hace falta ningún tipo de estudio para saber dónde está la verdad y dónde está la mentira. Para saber si una persona es culpable o no es culpable. Para saber si hay pena o no hay pena. Si hay pruebas o no hay pruebas. Por cierto, que los abogados y los fiscales que tienen distinta formación tienen distinto modo de dirigirse a ese jurado, que de pronto se siente conmovido o tiene un alto grado de rechazo por el acusado. Todo puede ser. Carlos, uno se tiene que plantear todas las alternativas. Carlos, y con esta le cierro, me están apurando de producción. Espero que no se tome mal la pregunta, ni mucho menos pensando en la durísima historia que le tocó vivir, pero también pensando en un abogado que lucha por los derechos, ¿no? ¿Está de acuerdo con la pena de muerte? No, en total desacuerdo. Y solamente un argumento, ya que estamos rápido para terminar, para no entrar en muchas distinciones, porque son filosóficas, morales, religiosas, etc. Una sola, la posibilidad del error. El ser humano no conoce la verdad, no alcanza la verdad, no conquista la verdad. Y el propósito del proceso penal es saber la verdad. La verdad puede ser patrimonio de seres que no existen en la tierra. Señoras y señores, palabras de un sabio, ¿eh? Ni más ni menos. El doctor Carlos Agravedian estuvo con nosotros en esta edición de Stalkeo. Carlos, gracias. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Y Un me he placer. sentido muy bien. Me alegro, me alegro. Afuera lo esperan con los Ese es el canapés. mejor elogio. Sí, que venga de usted ni hablar, ¿eh? Ni hablar. Gracias, Carlos. Amigos, yo les agradezco a ustedes por haber estado del otro lado. Hoy una clase de Derecho bien fluida, con el doctor Agravedian. Nos vemos en la próxima edición de Stalkeo. Chao, chao.